Vamos a iniciar con la primera presentación. Le damos el micrófono, la pantalla, al doctor Guillermo Díaz Arellano para que nos presente su tema, Morada del Hombre. Adelante, Guillermo. Gracias, Sergio. Bueno, el tema que voy a presentar es la morada del hombre. Reflexiones en torno al texto de Bárbara Ward. Voy a presentarle, y solamente voy a hablar de lo que está en la presentación para no extenderme. Los asentamientos humanos sí han cambiado hasta ser irreconocibles, pero no la gente que los habita. Eso lo escribe Bárbara Ward en La morada del hombre. No le das un clic aquí. Ese es el libro que ella publicó. En 2026 se cumplirá medio siglo de la publicación del libro de Bárbara Ward titulado La morada del hombre. En este texto la autora mostraba una fuerte preocupación por lo que en las últimas décadas han venido padeciendo las ciudades en crecimiento, la falta de planeación y organización para cubrir las necesidades de los habitantes de las urbes en desarrollo. Asimismo, Ward hacía un importante señalamiento que hoy cobra un especial interés para la humanidad: la necesidad de una planeación urbana que haga viable el mantenimiento de la higiene y saneamiento de las ciudades. Esto, si bien no garantiza evitar la propagación de una pandemia en los niveles que el mundo entero está enfrentando en este año 2020, sí apoyaría en gran medida a la toma de decisiones e incluso viabilizarían las iniciativas sanitarias que se pudieran tomar para un mejor resultado en la búsqueda por aminorar los daños. Todo ello tomando como punto de partida y principal objetivo el bienestar de los seres humanos. Dale un clic. En el presente trabajo analizaremos estos y otros puntos planteados por Ward en 1976 para recuperar y actualizar las soluciones que en su momento vislumbró para beneficio del desarrollo urbano y con ello crear lo que a sus ojos debía contener la morada humana. Un espacio para vivir y un espacio para habitar. Crear espacios habitables que brinden no solo refugio y protección, sino también sentido de pertenencia y continuidad. Son algunas de las principales cualidades que los seres humanos hemos procurado en aquellos espacios que hemos destinado para habitar, para convertirlos en nuestro hogar. Poco a poco el perfil humano que pudo cobrar una casa se hizo extensivo al entorno, convirtiendo entonces al barrio, la colonia e incluso la ciudad misma como parte de ese espacio habitable en el cual el sentido de seguridad y pervivencia fueran posibles de percibir. El sentido de convivencia humana permitía distinguir claramente la línea limítrofe entre los espacios comunitarios de aquellos privados, todos ellos con un perfil propio de seguridad, viabilidad y cobertura de necesidades básicas, de acuerdo a las finalidades y usos para los cuales habían sido destinados. Bárbara Ward, destacada la economista y periodista, en los años 80 del siglo XX,
destaca que este quiebre se fue haciendo cada vez más evidente a finales del siglo XIX y a lo largo de la primera mitad del siglo XX, principalmente con el surgimiento de las megaciudades y sus consiguientes impactos en la naturaleza, tanto humana como en los entornos afectados por los asentamientos humanos. Ward advierte acerca de la necesidad de observar el proceso de crecimiento urbano y prestar especial atención para que ello derivara en gigantescos conglomerados a los cuales a la larga resultaría imposible brindar servicios básicos y, aún más, sobre los cuales sería complejo ejercer un control que hiciera viable la seguridad social. Desde finales de los años 70 del siglo XX, Ward señalaba que la aparición de las megaciudades, cuyo gigantismo deriva en problemas correlativos a su magnitud, debía ser atendido con especial cuidado y planeación, de acuerdo a sus investigaciones. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos tenido esto. Las desigualdades patentes, las carencias apremiantes, la presión social, el crecimiento demográfico y hoy podríamos agregar los latentes focos de infección y la creación de espacios propicios para la propagación de epidemias, entre otras muchas amenazas, rebasan por su hipertrofia, incesante aparición conflictual a los modelos de planificación propuestos por los primeros urbanistas atentos a las necesidades del ser humano. En ese sentido, Ward señala que no se trata de un mero asunto de planeación urbana, sino de una revisión completa y a fondo, incluso ético-filosófica, de los impuestos y las decisiones políticas, económicas y sociales que han fracasado en el intento de convertir las ciudades en lugares vivibles, en verdaderas moradas para los hombres, y no solo en sitios donde se sobrevive. De esta perspectiva, Ward se pronuncia en favor de una renovación radical de la vida, fundamentada en una fuerte tradición humanística, sobre la cual propone un cambio de perspectiva entre los llamados problemas técnicos del urbanismo, con una visión entrañable y esperanzada de la convivencia real de los seres humanos. ¿Qué sería de la arquitectura si no pensáramos en las relaciones espaciales que genera el ser humano al habitar? Y más aún, si no reflexionamos en las necesidades de convivencia que se requieren para mantener un equilibrio armónico tanto a nivel individual como comunitario. Con esta preocupación, Ward propuso adentrarnos al análisis del hábitat, donde se define la escena de las acciones personales y particulares, al mismo tiempo que colectivas, del ser humano, así como analizar en dónde se generan diferentes y diversas correspondencias entre los comportamientos y los lugares que habitamos para establecer la conformación del hábitat. Exige grados de implicación de cada habitante con el proceso de definición de su propia espacialidad. Por ejemplo, el clima y con ella los usos y costumbres que derivan de este. Al mismo tiempo, se despierta un sentido de pertenencia que marca con ello la pauta
de la territorialidad, que deriva en formas tan peculiares como la expresión de un lenguaje formal e informal, propio de los habitantes para definir los objetos, elementos, tradiciones propios de un lugar. El hábitat humano no solo demarca sitios o territorios, sino que se carga de significado. En este caso, si analizamos el sentido de la espacialidad constitutiva del ser de ahí, que menciona Barth en varios de sus estudios. El sentido de arraigo y pertenencia que se pone de manifiesto y que entra incluso en una relación filosófica con el mundo, en donde el ser de ahí se traduce en este siglo XXI en un sentido de vecindad geográfica, de lo cual se deriva el entendimiento de que todos somos parte de una sola tierra, solo que pertenecemos a un barrio geográfico diferente. Por esta misma razón, la conciencia sobre una ciudad de los barrios geográficos vecinos resulta primordial para mantener un medio ambiente humano sano, tal como lo definió Barth en 1972. El problema ambiental que suponía entonces la demanda de recursos para una población cada vez más abundante y la contaminación emanada de los procesos productivos existentes derivados de los estilos de vida dominantes hasta ese momento requerían ser atendidos de manera apremiante. De igual manera, sucedía con la urgencia por atender la preocupación universal por la relación inseparable entre desarrollo y medio ambiente. El cuidado y conservación del planeta que Barbara Ward externó junto con un selecto grupo de la comunidad científica tuvo frutos en junio de 1972, fecha en la que se llevó en Estocolmo la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano. Esta conferencia logró reunir a líderes del más alto nivel, reconocidos por su aportación internacional. En ella se recogieron y analizaron determinadas inquietudes que en el marco del orden mundial fueron documentadas y expresadas en un informe que quedó firmado por los gobiernos participantes, la sociedad civil, así como la comunidad académica y científica. Esta iniciativa dio lugar a la concepción de las ciudades sustentables, concepto que nació con el propósito de poner en marcha algunos principios expuestos en el informe Brundtland, presentado en 1987 en la 42ª sesión de las Naciones Unidas bajo el título Nuestro futuro común. En el informe expuesto por la primer ministra de Noruega, Gro Brundtland, se hizo hincapié en el hecho de que el empobrecimiento de la población mundial era una de las principales causas del deterioro ambiental a nivel global, por lo que resultaba apremiante adoptar cambios en la concepción del funcionamiento económico de las ciudades. En 1992, los jefes de Estado reunidos en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro reiteraron la idea de Brundtland y se comprometieron a buscar juntos las vías de desarrollo que respondan a las necesidades del presente, sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Estos compromisos de Estado formarían parte de lo que se conocería desde entonces como
la Agenda 21, que básicamente se concretaría hacer el plan de acción que los estados deberían llevar a cabo para transformar los modelos de desarrollo basados en una explotación irracional e ilimitada de los recursos naturales y eliminar a su vez el acceso desigual a sus beneficios. En consecuencia, se llevaría a cabo la instauración de nuevos modelos de desarrollo que satisfagan las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. 2 años más tarde, en mayo de 1994, bajo la tutela de las Naciones Unidas, se adoptó la iniciativa de crear una red de ciudades sustentables con el propósito de traducir los preceptos globales del desarrollo sustentable en orientaciones prácticas y tangibles desde los municipios y las ciudades pequeñas hasta lograr ser aplicados a las grandes metrópolis. Auxiliados por diversas oficinas de estudio, se han dedicado a elaborar una Agenda 21 local que realice un diagnóstico ambiental de cada ciudad y proponga medidas ecológicas concretas. En arquitectura, una de las iniciativas que ha mostrado resultados positivos ha sido la llevada a cabo por la Escuela de Graduados en Diseño de la Universidad de Harvard. Esta escuela otorga el premio Green Prize Veronica Roche para reconocer la excelencia en el diseño urbano con perfil ecológico a través de los proyectos que contribuyen al mejoramiento de los espacios públicos de la ciudad, que a su vez mejoran la calidad de vida en esta. Otra iniciativa derivada de esta cumbre y que ha mostrado resultados positivos ha sido el galardón Lee Kuan Yew World City Prize, otorgado desde su creación por la ciudad-estado de Singapur, en reconocimiento a su aproximación integrada a la transformación de la ciudad. El premio lleva el nombre del primer ministro de Singapur, Lee Kuan Yew, quien impulsó la economía y desarrolló de su propia nación hasta convertirla en uno de los países más competitivos del mundo. El énfasis que su gobierno puso en el crecimiento de las ciudades dio origen a la concepción de un premio que motivara la aplicación de iniciativas similares en otras metrópolis en el mundo. Fue así que surgió la iniciativa de crear el Lee Kuan Yew Prize o Premio Mundial de las Ciudades, considerado así como el Premio Nobel de Urbanismo y Arquitectura, y se otorga con el fin de reconocer e impulsar la creación de comunidades urbanas, habitables y sostenibles en todo el mundo. La iniciativa de premiar las metrópolis sustentables por medio del galardón Lee Kuan Yew City Prize nació en Singapur, ciudad que hoy en día es considerada como modelo para el desarrollo de entidades, desarrollo que se quiera perfilar o que requieran perfilarse hacia la sustentabilidad. Desde 1965, Singapur ha puesto en marcha un plan de crecimiento y desarrollo con el que ha logrado equilibrar el crecimiento de la industria junto con los ámbitos social y humano, manteniendo una relación amable con la naturaleza y el medio ambiente. Singapur es un caso particular al tratarse al mismo tiempo de una isla y una ciudad-estado. Si bien esto le ha permitido tener un manejo controlado de su desarrollo y una aplicación transparente de las leyes, es posible replicar sus modelos
en ciudades de mediana y alta densidad. La clave está en el eje legal que respalde y soporte las iniciativas de transformación hacia la sustentabilidad. La escala puede realizarse y medirse ya sea por replicación a través de los municipios o por repetidos ejemplos de implementación a nivel nacional, sector por sector. En el caso de los municipios, se comienza por desarrollar prácticas cotidianas como el manejo del agua y los residuos. En el caso de Singapur y el pequeño tamaño de la isla, facilita la implementación a nivel nacional de los sistemas individuales. Sin embargo, esto mismo se puede traspolar al funcionamiento de un municipio. Barbara Ward, en los años 70 y 80 del siglo XX, ya había lanzado una advertencia y una invitación para contribuir con la continuidad del desarrollo de la humanidad. Estudiar las necesidades que demanda cada asentamiento humano supone analizar una serie de usos prácticos que son dados y determinados, incluso por el clima. Es indispensable generar los instrumentos de análisis que integren estructuras teóricas sobre las concepciones del habitar, para poder entender y representar y manifestar las numerosas exigencias de la naturaleza humana y para comprender la manera en cómo la casa se convierte en la espacialidad constitutiva de la morada humana, tal como lo advirtió en su momento Barbara Ward. Pues estos son los comentarios finales. Muchas gracias. Sergio. Muy bien, Guillermo. Interesante la invitación que nos haces a reflexionar sobre ciertos fundamentos, ¿verdad? Que a veces se nos olvidan para nuestro trabajo como especialistas en la ciudad, planificadores, diseñadores urbanos, en esta referencia que nos haces a Bárbara Ward, en el sentido de volver a los principios de la ciudad a la escala del hombre, a la ciudad humana. Creo que eso vale mucho la pena revisarlo, y más en el contexto en el que estamos viviendo actualmente. Y por otra parte, bueno, estos ejemplos que nos mostrabas de buenas prácticas, de proyectos urbanos o iniciativas urbanas que van en el sentido de la búsqueda de la sustentabilidad, ¿no? Es una búsqueda constante y que, bueno, que en algunos casos han tenido resultados notables que han sido reconocidos mundialmente. Creo que entre los fundamentos y las prácticas que son significativas, tendríamos que revisar pues muchas de las situaciones y políticas públicas, decisiones que se toman a veces sin mucha reflexión en nuestras ciudades. Muy bien, Guillermo, muy interesante. Entonces continuaremos al rato comentando más sobre tu presentación.